Y además la sexualidad, de acuerdo a la Biblia, pues es una cuestión normal y además estimulada en el Antiguo Testamento. Totalmente, es una bendición de Dios el tener matrimonio, el estar casado, el tener hijos, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo, no es una causa el celibato, pero sí es un elemento de mucho peso que puede llevar, o que puede ser un disparador o un gatillo en cierto momento para que la persona desvíe o tenga este tipo de desviaciones sexuales. La abstinencia, yo siento que sí es un elemento de mucho peso que conlleva no solamente a la pedofilia, a perversiones sexuales, ¿no? Entraríamos ya en otros temas. Sí, una pregunta que hiciste que me parece a mí muy interesante es, ¿debe el sacerdote, por ejemplo, avisar a las autoridades, en este caso del secreto o la confesión pastoral? Y es importante que toques este tema, hablando de confesión pastoral. A mí me parece me parecería una hipocresía si la persona no actuara conforme a una moral y a una ética. Yo más bien veo el encubrimiento de una institución, o querer decir, le voy a tapar la mancha porque la gente va a hablar mal de tal o cual institución. No se vayan a enterar si ventilo esto que me acaba de confesar el sacerdote fulano o la persona fulana. Y bueno, yo no creo que estemos hablando de un secreto de confesión, eso sería una hipocresía. Estamos hablando más bien de un encubrimiento de la institución como tal, para protegerla en sus cimientos morales, o para que la gente no tenga una llevarse a las leyes, de que pues sería, con lo que tú dices, Laura, me parece importante, se convierten en cómplices. Y yo sí creo que en el abuso sexual, tanto de niños, o en otro tipo de delitos que son fundamentales y que sobre todo ofenden tanto a la sociedad, pues sea también, no sea considerado un secreto de confesión, sino sea considerado como una complicidad. Muchos curas, y eso lo estamos viendo en el caso concreto de Norberto Rivera, pues podría incurrir aquí en un delito, y eso es muy importante verlo. Es qué delito puede tener un cardenal, que en la Grey Católica es uno de los 100 y pico hombres más poderosos del mundo católico. Pues entonces hemos estado platicando sobre uno de los aspectos que es el celibato, algunos aspectos históricos, de qué es, para qué ha servido a la Iglesia el celibato, realmente hacia dónde vamos los seres humanos, bueno, aquellos que creen, por ejemplo, en el catolicismo y que son de la Grey Católica y están pues supeditados a ello, o qué es lo que queda al final de cuentas. Hay una gran hipocresía por parte de los líderes religiosos de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tú ves desde el punto de vista de la Iglesia cristiana, de la Iglesia evangélica protestante? ¿Qué es lo que ven en este proceso de, pues voy a hablar de alguna forma, desmoronamiento de la Iglesia Católica? ¿Por qué? Porque pues gran parte de sus feligreses se están huyendo y una buena parte ustedes los están captando. Sí, definitivamente. Recibimos hace unos 2 años a una persona precisamente que después de escuchar todo esto del padre Maciel se desilusionó grandemente del catolicismo, y bueno, se vino a nuestra iglesia. Para nosotros vemos, bueno, siempre hemos visto a la Iglesia Católica como una entidad demasiado ritualizada. Si no se actualiza, o si no cambia este régimen jerárquico tan estricto que tiene, definitivamente no va a subsistir mucho. En cuestiones de celibato, por ejemplo, bueno, se sabe que esto surge como una medida económica, ¿verdad? En el momento en que le quitas tú al sacerdote la familia, le quitas también la herencia, y por lo tanto todo va hacia el Vaticano. Comentaba un dato curioso, decíamos que en el año 580 el Papa Pelagio, bueno, el celibato se instituye en el siglo IV en algo que se conoce como el Concilio de Elvira, pero no funciona. En el siglo XV siguen haciendo amonestaciones a que los sacerdotes no se casen. Y esto después de que los Borgia pues dejaron casi las arcas vacías del Vaticano, ¿no? Así es. Y esto que te decía de la cita del Papa Pelagio, su política era no meterse con sacerdotes casados, es decir, permitía que estuvieran casados siempre y cuando los bienes no fueran heredados a sus familiares, sino que los donaran
a la iglesia. Entonces podemos ver detrás del celibato siempre razones económicas. Bueno, también veíamos de poder en el caso del abuso sexual. Entonces van este tipo de cosas. Me quedé también pensando un poco en la razón de por qué los sacerdotes de algún modo no irían a las autoridades. A mí nunca me ha tocado un caso de una persona abusada. Más bien nos ha tocado casos de personas abusadas sexualmente y les hemos recomendado que vayan y denuncien en las autoridades. Nunca me ha tocado un caso de un abusador. Yo siento que como ser humano también me daría un poco de miedo, ¿no? Acudir a las autoridades y meterse en todo este sistema judicial que de alguna manera está maleado, y decir, bueno, al rato ni le van a hacer nada al abusador, va a negar los cargos y quizás a mí... ¿Estás no le tienes confianza al sistema judicial mexicano? A mí yo nunca he estado en ese caso, pero yo, sí, como dices, tendría un poco de temor de acudir a las autoridades. No, yo también, la verdad, como muchos mexicanos también, yo no le tengo confianza al sistema judicial mexicano. Yo sé que pues del 1% son de los casos que son investigados, y de ese 1%, no sé, pues como una décima parte son los que únicamente van a la cárcel. Y tienes razón en ese sentido. ¿Estará preparada tu iglesia para recibir ese tipo de quejas también y apoyo para víctimas de este tipo de abusos? Sí, por supuesto. Contamos con una psicóloga excelente para tratar casos difíciles. Digo, el pastor, tenemos un límite, nuestra claro, hay especialistas, las ¿no? escrituras, alguna consejería matrimonial sobre todo, pero ya en casos difíciles siempre los enfocamos con psicólogos. Tenemos la bendición de tener a esta gran psicóloga Raquel Castillo en nuestra iglesia. Entonces, bueno, ella ofrece este servicio también gratuito para este tipo de situaciones. Pues muchas gracias, Lauro. Ya se acabó el programa. María de los Ángeles, muchas gracias. Muchas gracias. Al final de cuentas, ¿hasta dónde podrá seguir la tolerancia de la sociedad a este tipo de abusos? La verdad de las cosas, la sociedad debe ser la que le exija, así sea al cardenal, al papa, a quien sea, de que no haya este tipo de abusos. Esos abusos ofenden a la sociedad. Y hoy estamos viendo que la Iglesia Católica está pasando por un momento muy complicado, y precisamente por la arrogancia de no enfrentar algo que es fundamental: ser honestos y humildes con uno de sus principales clientes, que es la sociedad en el mundo. Y me despido con esta frase de Voltaire: una de las supersticiones del ser humano es creer que la virginidad es una virtud, esto hablándolo precisamente con el celibato. Y no se queden marginados, quédense en el margen y siempre participen, porque es importante que tu voz se escuche siempre, no te quedes callado.